continuación invitamos al doctor Jorge Landaeta para el tema hemorragia digestiva de la boca al ano, sin olvidar lo biliopancreático. El doctor Landaeta es gastroenterólogo y endoscopista de la República de Venezuela, expresidente de la sección de endoscopia digestiva en el periodo 2010-2012 de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y es secretario actual de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología para el periodo 2022-2024. Doctor Landaeta, bienvenido. Desde ayer ya nos acompaña y nuevamente muchas gracias. Gracias y de verdad que agradecido como Pereira nos ha tratado en estas horas que hemos estado acá. Hablar de esto era poner casos clínicos, por supuesto, porque también en un intercambio la teoría es válida, pero también la práctica y haber manejado por mucho tiempo y manejar una unidad desangrante, siempre pongo en boga las cosas que en práctica uno debe recordar y el terreno tan amplio que nos presenta a nosotros la hemorragia digestiva. Sea superior o inferior. Y creo que todos lo hemos pasado y cuando estamos en unidades o en hospitales nos damos cuenta que el manejo de esto tiene cada quien su protocolo. Me recuerdo que me decía Chopita cuando trabajaba en la unidad ya de La Plata con él un tiempo, si la unidad no tiene todo su protocolo montado, por supuesto que la sensibilidad y el resultado no se va a ver. Voy a presentar casos que quisiera compartir. Los piensan si no está el diagnóstico de entrada. Paciente inmunosuprimido de 60 años, quien de forma inspectiva y abrupta presenta una hemorragia severa, con un shock hipovolémico. Lo primero es que siempre nosotros estamos protegiendo la vía aérea. Si demostramos que no está en el esófago, ponemos una guía hidrofílica para permitir el avance o salida. Porque no entender con tanta cantidad de coágulo donde estamos parados es muy frecuente, no es infrecuente. Y esto es lo que uno muchas veces observa. Un lavado importante, una bomba, por supuesto, con todo un equipo en esta unidad para mantener la hemodinamia del paciente estable y que te permita realizar las maniobras que tú creas pertinentes. En este caso, siempre preconizamos retiro de coágulo. Siempre lavamos con adrenalina a 20.000 en dilución para poder permitir la vasoconstricción inmediata y buscar el sitio. La sensibilidad aumenta de yugular un sangramiento si usted puede demostrar dónde está el punto de sangrado. Muchas veces suena fácil. Nosotros hoy estamos muy en boga con la parte biliopancreática, nos gusta el ultrasonido endoscópico, pero esto es la real emergencia que tiene un gastroenterólogo. Y fíjense que cuando demostramos que este es el punto de sangrado, vamos directamente a la sección, a la guillotina. Inyectamos previamente, muchas veces con solución, en este caso acá con solución, y buscamos de guillotinar para encontrar el sitio. Fíjate que marcamos con la hidrofílica, y esto nos lo enseñó cuando hacíamos disección y nos sangraban en la parte inferior del esófago para mantener la anatomía ya considerada. Aquí se puede ya retirar, pero demostrando dónde está el sitio, aplicamos la técnica que tenga a la mano y que mejor manejemos. En este caso, vamos a manejar electrocoagulación. Paciente yugulado y lo importante de este caso que resultó después, a las horas, a observar esto, era úlcera esofágica por citomegalovirus. Cosa que no era frecuente pensar, no sabíamos lo que estaba ocurriendo, portante yugular y el paciente beneficiarse de el tratamiento endoscópico. Otro caso. Una hiperemesis severa, un paciente con una urgencia hipertensiva, en plena emergencia hace un vómito intempestivo y nos llaman. Hemorragia importantísima, era en control también de su parte hipertensiva, intubado el paciente, lavado, y encontramos esto en el cardia, en el esófago. Importante sangramiento activo, donde después de lavado y encontrar este desgarro, esta zanja, aplicamos CLIT, inyección. Y aquí más que el manejo que uno tenga, porque esto lo del entrenamiento diario, en retroflexión, en no retroflexión, como se entrenen los endoscopistas, es ser certero, ir directo. El tiempo, si tiene un equipo multidisciplinario al lado, te permite yugular, parar el sangramiento. En este caso se logró también el objetivo y fue un desgarro importante de Mallory Way con un solo vómito en paciente delante del personal de emergencia. Varices siempre lo vemos y parece que por lo que dice Lucy nos va a quedar es la explosión de las varices nosotros. ¿Ah, Lucy? Nosotros haremos esto. Pero aquí nosotros lo que cuento es entender cómo encontrar el tetón, cómo encontrar el vaso que está allí y nuestro equipo siempre cuando es de una enfermedad descompensada de hígado es tener 2 endoscopios montados. Si encontramos el tetón de entrada, ahí mismo está montado el equipo con la multiliga y entramos. Y eso es cuestión inmediata.
No perdemos el tiempo después de un gran lavado y si da chance, lo hacemos los escalonados. Pero si encuentras el tetón o por debajo o encima de él, demostramos que es la forma más importante de yugular a estos pacientes. Entonces, doble endoscopio utilizamos nosotros siempre. Quería detenerme en dos casos seguidos que no lo pensábamos y lo estamos pensando, estamos viendo mucho más alteraciones posbariáticas. Y aquí viene una paciente con neumatosis de la porta posbariática, con una manga, y el sangramiento es colateral, a veces complejo, son hipertensiones portales importantes de manejo, y van a ver ustedes, aquí me fui yo hacia atrás ya un momentico. Este es... Bueno, se encontró el elemento y se yuguló. El otro caso que estamos viendo acá es con bypass. Exactamente lo mismo. Pensar en que estas patologías se pueden acompañar con hipertensión portal, sin estar anunciado en muchos, en otros casos, porque ya lo van en seguimiento, el sangramiento, son importantes a veces, y en un bypass encontrar y evaluar y poder tener la oportunidad de acercarnos o tratar de ser certero con el diagnóstico, de permitir ese lavado y demostrar dónde está el punto de sangrado, como ahí lo estamos viendo. Y por supuesto, este mismo paciente, al estar allí, montado el otro equipo, inmediatamente entra el otro endoscopio y sin perder tiempo, yugular el proceso. Y vemos cómo el paciente, en forma inmediata, separa el sangramiento. Este paciente, siempre digo, nosotros vamos en transición para ir al TIPS. Nosotros no es más que un paso, si ese paciente se puede evaluar, resolver finalmente. Y nosotros hasta hace poquito utilizamos stacking, vamos a empezar nuestra experiencia con la prótesis autoexpandible, que permite a este paciente ir a un tratamiento más definitivo de esa hipertensión portal. Por supuesto aquí pongo, y que es uno de los trabajos de elucidaje, porque es de la Trinidad Docente, donde se reporta, a pesar que es poco, debemos pensarlo cuando tenemos cirugía metabólica con alteración de hemorragia de forma importante. Esto siempre lo podemos estar viendo, y esto es mucho más fácil, pero siempre el comentario es, ¿qué manejo? No voy a esperar el momento, yo voy a la experticia del entrenamiento que hacemos a nuestros endoscopistas, con diferentes clips, combinados siempre. A veces no es fácil y esto no está casi ni editado. Es para que vean que prefiero a veces señalar una referencia para no perder el sitio y combinar donde estamos. A veces desaparecen en nuestras propias narices y esto es una lesión que todos podemos estar pensando, que es un de la FUA, un paciente de 83 años y que lo puso en compromiso hemodinámico. Siempre intubamos al paciente, siempre, porque el lavado en bomba de difusión es severo. Hoy tenemos un protocolo con bomba de difusión y adrenalina y que lo hacemos para muchas alteraciones arteriales y que nos permiten encontrar el sitio de sangramiento. Un de la FUA, pacientes crónicos con úlceras crónicas, 3 endoscopias de otro centro, llegó una aeroambulancia al centro de nosotros, paciente con un gastrostomo, y encontramos casualmente el punto con un tetón o con un coágulo adherido, y inyectamos guillotina, como siempre lo preconizamos, sin ningún temor. No hacemos trauma, sino simplemente seccionamos el coágulo para luego en el sitio colocar la herramienta que usted mejor maneje. En este caso fue clip, para que finalmente se yugulara el paciente. Doble clip y doble colación, y el paciente era su cuarta endoscopia, venía de otro centro. Voy a pasar esto porque Carla va a hablar un poco de intestino delgado. Y no quiero. Aquí me interesa, fíjate usted, un paciente hipertenso, una hematemesis rutilante, importante, con alteración inestable hemodinámica, y llegamos a la rodilla. Después del lavado profuso, encontramos esta alteración, endoscopio montado previamente, porque el paciente pensábamos que era un paciente obeso, que no lo conocíamos, pensábamos que podía ser un hepatópata. Nos permitió combinar inyección y esto nos pone en boga que uno piensa que todos los días lo podemos hacer. El que no esté entrenado no es efectivo. Liga, combinación, un de la FUA en duodeno. Más todavía de cosas que nos pueden ocurrir en una unidad de referencia. Paciente que llega con un dolor importante, hace un sangrado y vemos esto en bulbo. Vayan pensándolo, de verdad que es compartir con ustedes. En ese momento es cuando si uno está en un equipo multidisciplinario, la discusión
le permite a uno plantearse diferentes diagnósticos. En este caso, cuando vemos esto en la discusión, pensábamos que había una conexión entérica vascular, llamamos al radiólogo intervencionista, nos encontramos con esto, un aneurisma saccular de la arteria hepática derecha, después una angiotomografía, posembolización, y se llegó el procedimiento, y este paciente con una alteración, si se quiere, realmente que es poco frecuente, nos permitió una mortalidad en este paciente cero, porque después de este tratamiento permitió que el paciente resolviera esta situación. Otro caso, paciente, múltiples transfusiones, este paciente nos lo refieren para hacer una enteroscopia y encontramos el área papilar sangramiento, cambiamos el endoscopio y vemos que esto está enfrente del área papilar. No nos explicábamos, no tenía manipulación del mismo, igual discusión multidisciplinaria, pensamos en este diagnóstico, una fístula vascular papilar ulcerada, mandamos al equipo a evaluar por radiología y era un hemosuco pancreático. Una malformación de la cabeza y cola del páncreas, posembolización, no es frecuente, hay que pensarlo, hay que tenerlo en mente para poder resolver y pedir ayuda a todo el equipo. Mucho más de esto y que nos mandan y no es infrecuente y lo voy a pasar porque este es hemofilia y no quisiera, porque ayer hablé de hemofilia un poco en colangioscopia. Quiero detenerme en algunas cosas que son importantes, también cómo pensarlo. Vean este siguiente caso que voy a presentar. Una chica se le realiza una CPR, una esfenterotomía, empieza a sangrar, lo llama que está sangrando. Uno no debe darle la espalda, si lo manipuló uno debe pensar que está así, pero bajamos y entramos a la evaluación, pero vemos que el sangramiento está más abajo. Con el mismo duodenoscopio observamos porque viene un lago de sangre importante y esta paciente no se hizo intubada, estaba en duodeno la situación y era pensando que era por la esfenterotomía, vemos que hay una lesión vascular más abajo de lo que estaba la papila. Y ahí observamos que es un Delafoy. Con el mismo duodenoscopio aplicamos el tratamiento y en este caso decidimos por hacer coactuación con un coagrasper directamente al vaso. Pero quiero decir que la evaluación y el pensamiento debe estar integrada a la experticia y familiarización con los diferentes métodos que nosotros tengamos para mejorar nuestra terapéutica. Voy a pasarlo al intestino delgado porque Carla va a dar una charla de eso hoy, por el tiempo. Y aquí me quiero detener en esto que son varices esofágicas, en intestino, varices esofágicas y ayunales, en hipertensión severa. Y nosotros siempre lo traigo, pacientes que sangraban, que estaban en una lista de trasplante. Nos dio la oportunidad a nosotros de crear, buscando, que yo vi una herramienta para nosotros, extender en el enteroscopio un sistema de ligadura. Empatamos dos sistemas y así pudimos ponerlo en boga para directamente aplicar hoy como método en enteroscopia. Si tenemos el AFO abajo o lo detectamos por cápsula, podemos bajar con ligadura montada y en este caso ligamos las varices yeyunales y permitió que esta paciente estuviese en su lista de trasplante. Hoy por hoy es una herramienta importante para utilizar cuando hablamos de intestino delgado, ligadura a través del enteroscopio. Hablando rápidamente, llegar al colon, los divertículos, los mencionó el doctor Alejandro. Este es lo importante, cómo preparo el paciente, cómo me enfrento, se debate si lo debo preparar previamente o no, pero nosotros tenemos una alta sensibilidad de diagnóstico, con un lavado profuso, y encontramos muchísimos para poder aplicar tratamiento. Es verdad que son autolimitados, es verdad que la mayoría se autolimita y si usted lo controla hemodinámicamente el paciente, puede resolverlo. En este caso voy a mostrar 3 casos importantes de pacientes muy geronte, donde uno fue con inyección, otro un lavado profuso e importante, detectar y lavar. Todos lo preparamos, para luego inmediatamente ir el fondo del divertículo con sangrado, colocación de clip, hacemos combinado a veces, ahí está el vaso en el fondo del divertículo y posterior la colocación del clip. No me santo, ¿este qué es?
en el fondo del mismo divertículo sin ningún temor y combinación del mismo. Yo recordaré en esto un poco porque se nos olvida y es frecuente encontrar las hemorragias por divertículo. Jensen, que es uno de los que más ha preconizado sobre las cosas, nosotros hacemos casi las medidas que él ha indicado y tenemos la clasificación cuando sabemos que es sangrado activo, cómo hacerlo, cuando hay vaso visible o no, cómo hacerlo. Y eso nos ha permitido a nosotros tener una cosita que hemos presentado que es bastante importante en el diagnóstico y en la aplicación de tratamiento a lo que no se autolimita. Y por último, para terminar, que uno piensa que no, hemos tenido pacientes descompensados, y en este caso una RCU, una paciente joven, que por cierto, en estos días me enteré que le hicieron colectomía porque no estaba adherida al tratamiento, de afuera de Caracas, llegó en un estado bastante inestable hemodinámico, buscar la lesión en un colon complejo por la alteración que tenía, y era un vaso, una úlcera profunda, una rectocolitis descompensada severa, y el tratamiento, por supuesto, combinado, inyección y CLI. ¿Dónde va mi mensaje? Cuando uno está en protocolo, cuando uno tiene una unidad desangrante, cuando uno tiene las herramientas adecuadas y la experticia entrenada, que hoy para nosotros es muy importante, el beneficio al paciente va a ser diferente cuando no es así. Cuando es esporádico, una hemorragia de vez en cuando, la experiencia no lo dice así. A través de estos 20 años, 25 años, cuando tuvimos la primera unidad en el Hospital Luar de Caracas, entendimos que el manejo es multidisciplinario y que el endoscopista debe estar entrenado y en conocimiento de cada patología que te puedes enfrentar. Un vaso visible en una rectocolitis compleja. Muchas gracias.